Yo creo que todos los órganos genitales femeninos, tanto externos como internos, de si son grandes desconocidos, inclusive en las universidades, en los libros y en la ciencia. Si yo tengo pareja, mi pareja no se tiene por qué masturbar. Se ve como algo, está mal visto. Pero es verdad que durante el embarazo hay como una serie de mitos en torno a si puede haber penetración o no puede haber penetración, si le estoy haciendo daño al bebé. Claro, entonces luego nosotros nos miramos y decimos, pues esto no está igual, esto no es como a mí me lo habían contado, ni me lo habían enseñado, ni lo he visto en los libros de anatomía. Una vida, llevamos un bebé dentro y parece que ya en toda esta fase no puede haber erótica. Se suele decir mucho y a veces no se sabe si es verdad, si es mito, de que cuando ya estás en las últimas semanas, como que las relaciones sexuales pueden favorecer, ¿no?, que aparezca esa dilatación, esas contracciones. Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Psicomatrona, donde recordamos que hablamos no solo de maternidad real, sino sobre todo de mujer real. Y hoy vamos a hablar de un tema con una invitada súper especial, porque sabemos que en la maternidad el cuerpo de la mujer cambia indudablemente en todos sus sentidos. Y hay un aspecto que también va a cambiar, pero que se suele o silenciar o se vuelve tabú. Y hoy queremos romperlo totalmente. Vamos a hablar de sexualidad y de cómo cambia esa parte y ese aspecto de nuestra vida y de nuestra salud durante el embarazo, el parto y posparto. Y para ello contamos con una invitada especial, esencial, como es Cristina Izquierdo, que nos acompaña hoy también con su sonrojada, como se llama, ese espacio de mujeres que cuida y atiende a mujeres, sobre todo en temas de sexualidad, menstruación, perimenopausia, menopausia, y todo aquello que nos preocupa y que a veces necesitamos a una mujer cercana, profesional, que nos acompañe y nos guíe en este especial mundo de la sexualidad. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Yo estoy toda privada. Sí, yo estoy privada por las cositas que ha inaugurado nuestra estantería. Nos tienes que comentar para aquellos que todavía no lo identifiquen. Cuenta qué nos has traído a la estantería. He traído 3 cosas que para mí son importantes y que me han ido acompañando a lo largo de estos años, tanto haciendo divulgación sexológica, educación menstrual y demás, como son una vulva, ¿no?, que pocas veces hablamos de la vulva, que antes hablábamos entre nosotras de esta confusión de que llamamos a todo vagina, ¿no? Y si otros nombres. Exacto, si no tiramos de apelativo cariñoso, que podríamos escribir un libro, ¿no?, con la cantidad que hay. Que me ha acompañado mucho, sobre todo para enseñar, aunque sea a modo de marioneta, porque no es un ejemplo anatómico, ¿no?, hiperrealista, pero sí para enseñarle a las mujeres y a las niñas cómo es una vulva, cuáles son sus partes y enseñar a colocar y a retirar una copa menstrual, ¿no? Sobre todo me ha acompañado mucho en esto. Luego tenemos un clítoris, ese gran desconocido, ¿no?, que es un órgano que existe en nuestro cuerpo única y exclusivamente para el placer, o sea, no tiene otra función más. Somos unos seres muy afortunados, quien tiene un clítoris tiene un tesoro. Entonces también nos ha ayudado mucho a que vean en realidad cómo es al completo, ¿no?, porque vemos una parte tan pequeñita solo fuera en la vulva, que saber cómo es, la forma que tiene y demás es esencial para nuestro autoconocimiento. Y luego un útero que aunque está cosido está hecho a crochet, tiene un tamaño natural y real de cómo es un útero en condiciones pues normales, digamos, ¿no?, un útero sano. Entonces me sirve también para enseñar cómo es y cómo llega hasta triplicar su tamaño en el caso de menstruar, ¿no?, cuando empezamos a menstruar, los días previos, esos calambres que sentimos, ¿no?, esas pequeñas molestias, pues enseñarle a las niñas, a las mujeres, que es porque va aumentando de tamaño, porque vamos a empezar la fase de sangrado, ¿no?, nuestro ciclo menstrual. Y como luego cuando alberga una vida, pues todo lo que puede llegar a cambiar en su tamaño, porque me parece un órgano espectacular. Pues sí. No, la verdad. Increíble, es un órgano, la verdad que yo creo que todos los órganos genitales femeninos, tanto externos como internos, de si son grandes desconocidos, inclusive en las universidades, en los libros y en la ciencia. Es decir, yo siempre lo digo, es que desde que le enseñamos a nuestros niños y nuestras niñas el cuerpo humano con las láminas, hasta cuando estamos en la universidad estudiando libros de anatomía, omiten partes del cuerpo de las mujeres en los libros de anatomía, en plan de decir, por favor,
¿Quién no ha estudiado en biología, en ciencias, en el instituto, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre? Y nos hablan de los órganos reproductores, los órganos internos, externos, pero el clítoris casi nunca lo dibujan ni lo pintan. No, no. Ni el vello púbico, en plan de decir... Claro, entonces luego nosotros nos miramos y decimos, pues esto no está igual. Esto no es como a mí me lo habían contado, ni me lo habían enseñado, ni lo he visto en los libros de anatomía, ni siquiera lo he visto en el porno, en otros sitios donde vemos cuerpos desnudos. Entonces, creo que como el cuerpo es tan maravilloso, hay que hablar como es y contar a veces esos sitios, esos momentos, esas situaciones en las que cambia, y por tanto también tenemos que reconocerlo y aceptarlo. Así que por eso queremos que nos cuentes un poco cómo es esto de la sexualidad y cómo cambia todo en ese momento tan importante de la vida como es el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia materna y la crianza. O sea que realmente casi que nos pegamos media vida con el cuerpo y la sexualidad diferente a como la conocemos. Sí, la verdad que es un gran viaje, o sea, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo pasa por tantos cambios a lo largo de la vida, ¿no? Por cada fase vital es diferente, desde lo que comentabas ahora, cómo nos va cambiando el cuerpo, cómo puedo percibir yo lo que me está pasando como algo más normal, que me crezca vello en diferentes partes del cuerpo, que vaya cambiando, ¿no? Y cuando llegamos a esta fase, parece que de repente, especialmente las mujeres, somos seres de luz, ¿no? Que estamos gestando una vida, llevamos un bebé dentro y parece que ya en toda esta fase no puede haber erótica. Creo que hay mucho mito también, ¿no? En torno a lo que se puede hacer o no se puede hacer, o el cómo se percibe, y al final todo va a depender de cómo lleves tú tu embarazo, más de cosas que se puedan hacer o no se puedan hacer. O sea, tú tienes derecho a seguir disfrutando de tu erótica a solas o en pareja, como te apetezca, ¿no? Claro. Siempre que lo hagan en unos términos de consenso para las personas que lo estén compartiendo. Y es verdad que hay una serie de cambios, sobre todo a lo largo de los diferentes trimestres del embarazo y luego del posparto, que eso es otro viaje donde, si quieren, pues profundizamos y demás. Pero es verdad que durante el embarazo hay como una serie de mitos en torno a si puede haber penetración o no puede haber penetración, si le estoy haciendo daño al bebé, si voy a tener placer o no lo voy a tener. La verdad que es una fase de exploración que es muy bonita. Primero, el bebé no sufre daño ni impacto ninguno. En caso de que hubiera penetración, porque estas dos personas decidan que les apetece tener una relación sexual con un coito, el bebé va a sentir como una especie de vibración, tampoco no es ninguna molestia, ni le va a hacer daño, ni le va a pasar nada. Es más, cada una lo va a vivir como pueda, ¿no? Porque no es lo mismo vivir un embarazo con relativa calma, ¿no? Donde nos encontramos bien, donde vamos experimentando los cambios que son habituales y por donde las fases por las que vamos a pasar, que tener un embarazo donde tú lo estás pasando bastante mal desde el minuto cero, ¿no? Yo me pongo en el lugar de una mujer que a lo mejor esté vomitando, con náuseas, con diabetes, con problemas de tiroides, desde el primer trimestre hasta el último. O sus problemas personales incluso. Efectivamente, o cosas que esté viviendo a otro nivel y dices tú, jolín, ¿su erótica va a ser su principal preocupación? Pues no. Tendrá otras cosas que resolver, tendrá otros malestares que cuidar, ¿no? Pero cuando tú tienes un embarazo que estás viviendo bien y que te puedes permitir disfrutar, esta es otra fase más, ¿no? Si tus condiciones te lo permiten. De hecho, uno de los mitos que las mujeres, por ejemplo, siempre nos preguntan es que entienden y han aprendido que a la hora de cuando se tiene orgasmo se producen pequeñas contracciones en el útero, y entonces nos expresan la preocupación de decir, oye, que si yo tengo orgasmo y tengo contracciones en el útero, mi bebé va a nacer prematuro, o sea, o puedo tener una amenaza de aborto por tener esas contracciones. Y nosotros, por ejemplo, anatomofisiológicamente le explicamos que no, que las contracciones de orgasmo son contracciones pequeñas, suaves y amorosas y que duran un poquito tiempo, y entonces que realmente cualquier acto, cualquier acción que a ti te produzca placer, bienestar, satisfacción, segrega unas hormonas, unas endorfinas que le hacen llegar al bebé placer, amor, y serenidad. O sea que realmente aquello que a ti te satisfaga, al bebé también, siempre que no vaya en contra de la salud. Es decir, o sea que podemos tener relaciones sin problema y eróticas y disfrutar de nosotras mismas, que el bebé también lo va a sentir como placentero. Totalmente. Es más, fíjate que en el último trimestre incluso es algo que ayuda de cara al parto. Te lo quería preguntar, porque se suele decir mucho y a veces no se sabe si es verdad, si es mito, de que cuando ya estás en las últimas semanas
como que las relaciones sexuales pueden favorecer, ¿no? Que aparezca esa dilatación, esas contracciones. Exacto, además, incluso en las relaciones heterosexuales, en parejas donde hay un hombre y una mujer, hasta incluso la eyaculación del semen dentro de la vagina ayuda a que el cuello del útero madure. Entonces, eso en el último trimestre es súper útil para cuando llega el momento de dar a luz, siempre que puedas tener un parto vaginal. ¿Vale? Que luego esa es otra, ¿no? El cómo nos fustigamos. Si hay un parto por cesárea, tu parto es igual de válido, ¿no? Que siempre tenemos como esta historia, ¿no? Como idealizamos tanto también ese momento de mi parto tan ideal o tan soñado o tan, ¿no? Para eso están las matronas que nos ayudan a hacer nuestros planes de parto maravillosos dentro de nuestras condiciones, ¿no? Que son también las que nos ayudan a aterrizar, de decir, cariño, tu embarazo ha sido de esta manera, vamos a valorar que a lo mejor dentro de tu plan de parto pues haya estas vías, ¿no? Pero no sentirnos mal tampoco por tener una cesárea, porque creo que eso es algo que hemos hecho entre las mismas mujeres, ¿no? El decir, bueno, pues tú no has parido, ¿no? Como pasaba antes, o como cuando tuvimos la suerte de empezar a usar la epidural. No sabes lo que si no es hay parir. dolor, tú no sabes lo que es parir. Sí. Mi parto al igual es tan válido. Y esto también es una mejora para nuestra salud y para nuestro bienestar, que no tenemos por qué rechazar, ¿no? Cada una también con sus principios y sus valores de cómo quiera llevarlo a cabo. Pues esto es muy interesante con el tema de la maduración del cuello del útero, y luego también cuando nos cuesta dilatar, si estamos en esas primeras contracciones, ¿no? Donde todavía te están diciendo, quédate tranquilita en tu casa, ¿no? Hasta que vayan pasando X minutos entre contracción y contracción antes de irte al hospital, porque te van a mandar de vuelta otra vez para tu casa, ¿no? En esos ratitos, para ayudar a dilatar, si tu cuerpo te lo permite y te apetece tener una relación sexual, también ayuda a la dilatación, siempre y cuando tú puedas permitírtelo, ¿no? Además, sobre todo teniendo en cuenta que es cierto que la oxitocina, que es la hormona que fabrica y arranca las contracciones y el parto, es la misma hormona que segregamos cuando tenemos relaciones sexuales. Es decir, realmente cuando tenemos orgasmos, o sea que somos nosotras las que tenemos que tener el placer y el orgasmo, no nos hace falta otra persona ni que entre nada. Exacto, es decir, a veces también. si te apetece sí, pero si no, es decir, inclusive segregamos cuando estimulamos nuestros pezones. Por eso también es la hormona que se encarga de la eyección de la leche cuando amamantamos a nuestros bebés. Por eso a veces en el periodo de los pródromos de parto, que es como se llama ese tránsito en el que las hormonas están floreciendo y la oxitocina está ahí asomando, y nosotros tenemos que buscar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad, para que el cuerpo entienda que estamos en un sitio y en un momento seguro, y por tanto puede arrancar el parto y podemos tener a nuestro bebé en un sitio seguro. Es decir, a veces el contar con la pareja para que ayude a terminar de arrancar ese parto es importante, es bonito y es muy útil. Es decir, oye, a lo mejor no tener penetración, porque tú a lo mejor lo menos que quieres es que te toque ahí bajo nada, pero sí esos besos eternos, esa mano que va bajando por el pecho y que te estimula los pezones, es decir, inclusive esas caricias en el clítoris. Muchas veces cuando las matronas nos formamos y hacemos partos en casa, es como la forma natural de llamar a esas hormonas y a ese parto que a lo mejor está pendiente de arrancar o en algún momento medio se estancó, y a veces necesitamos un poco de intimidad y de otra vez segregar esa oxitocina. Es decir, pues está claro que no es infalible, es decir, no quiere decir que te vaya a tocar un pecho, que te vaya a dar un beso de tornillo y por tanto, pum, tu bebé está aquí. Pero sí es verdad que cuando está todo fluyendo, es decir, es como echarle un poquito más de agua a esa flor que está a punto de nacer. Sí, y además es muy bonito, ¿sabes? El poder compartirlo. Y lo que tú dices, ¿sabes? Respetar siempre la forma en la que la otra persona lo desea, porque al final la que se está poniendo de parto eres tú. Claro. Entonces sabes hasta dónde quiere llegar, pero sí que es verdad que ayuda, es lo que tú dices. No, aquello no va a ser abrimos compuertas y tienes un expulsivo maravilloso, ¿no? Sino que son todo pequeñas cosas que ayudan, ¿no? Que van sumando, sí. Imaginemos que, oye, esa mujer pues se encuentra emocionalmente súper bien, que no hay ningún tipo de patología, ¿no? Todo lo más saludable posible. ¿Cómo describirías tú
cómo va variando esa libido sexual desde que una mujer se queda embarazada hasta que da a luz, ese periodo. Hay de todo un poco, casi experiencias como embarazos, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas mujeres en ese tipo de condiciones que describes, Naira, sí que cuentan como mucho en el segundo trimestre, suelen tener unos picos más altos de deseo. ¿Qué pasa? Que es verdad que según va cambiando nuestro cuerpo, nuestras formas de placer también. Entonces, en unas condiciones de este tipo, es una gran oportunidad para empezar a descubrir y a explorar otro tipo de erótica, ¿no? Empezar a masajearnos más, utilizar más todo el cuerpo, el poder experimentar otro tipo de prácticas en la erótica que no tengan tanto que ver con lo coital, sino con explorar las sensaciones del cuerpo, porque todo lo que está pasando es tan novedoso y es tan diferente que te permite obtener placer de un montón de formas posibles. Yo creo que esa regla debería ser general, estés embarazada o no, Efectivamente. porque prácticamente todo el mundo va directamente a la penetración como si no existiera más cuerpo, ¿no? En ese sentido. Entonces, incluso la mujer tendemos a tardar más en activar esa fase de deseo, de excitación para llegar al orgasmo, y si vamos un poco como derecho al grano, ¿no? Directo al grano, pues nos perdemos todas esas fases y más difícil va a ser disfrutar. Sí, efectivamente. Luego sí que es verdad que habrá momentos o habrá personas que según cómo lo elijan o las prácticas que más les gusten, les eroticen mucho los aquí te pillo, aquí te mato, porque tienen esos picos de deseo como mucho más fuertes, ¿no? Entonces, es explorar y es disfrutarlo de la manera que te vaya acompañando, o incluso la autoerótica. Claro. ¿Sabes? Que muchas veces estamos como que nos condicionamos a lo que es compartido, pero al igual la exploración propia es lícita y es también súper divertida, porque también te está invitando a explorarte tú con tu nueva realidad y a tener tu intimidad. Entonces, van pasando de maneras diferentes y el placer también va cambiando. ¿Sabes? La forma de obtener. Imagínate que una mujer te está escuchando ahora mismo y dice: vale, pues yo tengo todas esas condiciones, pero llevo 7 meses de embarazo y mi libido se fue de vacaciones desde el primer momento, no sé cuándo vendrá. Hay que citarse con el deseo, o sea, al deseo hay que ponerle citas. Estamos muy acostumbradas a planificar un montón de cosas. Y debido a todos los mitos que hay en torno a la erótica, fíjense en toda la literatura que tenemos, las películas, todo lo que vemos, todo es de manera espontánea, sí. ¿No? Nadie planifica nada, cuando que en realidad los encuentros eróticos hay que planificarlos. Si eres tú a solas con tu cuerpo, eres tú poniéndote una cita, diciendo, pues voy a empezar dándome una ducha, poniéndome música que me haga entrar en este rollo. En sintonía, pero total. Mire, ustedes no se pueden hacer una idea, o sí, si han hecho la búsqueda, busquen en plataformas tipo Spotify o en YouTube, en sitios donde haya listas de reproducción, busquen listas de reproducción eróticas o para mantener relaciones sexuales. Aparecen un montón, hay un montón. Entonces, todos esta noche. Sí, total. O podemos hacernos la nuestra propia de canciones que nos ayuden a meternos en el rollito en el cuerpo, o ya hay un montón que te ayudan también a esto que han hecho otras personas y generosamente las están compartiendo, pues sí. ¿No? Entonces, el ir poniendo nuestra cabeza, nuestra mente en clave erótica es súper importante. Entonces, eso, nosotras mismas a solas, con cosas que son placenteras para nosotras, buscando esos ratos, ayudamos a que la cabeza nos vaya cambiando esa clave y de esa forma se active nuestro cuerpo. Esto puede ser que yo me doy un baño porque tengo bañera, vamos a ser conscientes también con que tenemos un problemita con el agua, ¿vale? Pero sin aquí romperle la conciencia ecológica. Y con los pisos pequeños donde ya casi no hay bañeras, sino plato de ducha. Sino platito de ducha. Pero vamos a soñar a lo grande. Exacto, pero que también me sirve mi plato de ducha. Yo en mi casa no tengo bañera, tengo un plato de ducha. Pero las alcachofas maravillosas. Las alcachofas son maravillosas. Los geles que te hacen más, yo qué sé, pues más espumita. Un jabón que tú tengas que te guste mucho el aroma. Y el no darme la ducha porque me estoy duchando, porque un día, como estamos pasando ahora, hace un montón de calor y lo que quiero es refrescarme. No. Me voy a detener en mi cuerpo y me voy
a frotar despacito, siendo consciente de todo el cuerpo que tengo, de que tengo muchísimos centímetros cuadrados de piel que tienen tactos diferentes, y me voy a regodear en mi cuerpo y voy a aprender a vivirlo, no como un medio de transporte o que me permite vivir, sino como algo que también me va a dar mucho placer. Entonces, si yo empiezo a activarme de esa manera, o a lo mejor lo que me gusta son las cremas, me gustan las cremas o me gustan los aceites, pues voy a hacerme un masaje donde voy a empezar de abajo hacia arriba, y desde fuera hacia adentro. A lo mejor mi finalidad no es llegar a tocarme la vulva, el clítoris y tener un orgasmo. Mi sensación no va a ser finalista. Que lo encuentro de camino porque me vengo arriba, maravilloso, eso que te llevas, ¿no? Pero la exploración tiene que ser también de toma de conciencia del cuerpo que tengo y del cuerpo que soy. Claro. Mientras estoy únicamente centrada en eso, si me ayuda a poner una vela, que me gusta el aroma, aprovechar el rato que estoy sola, que eso hay veces que no es fácil. Si no es mi primer embarazo y ya tengo otros hijos e hijas, encontrar el hueco, a lo mejor solo tengo que pedir a mi pareja. Oye, mira, pues cuando te vayas al parque o cuando vayas a llevar alguna actividad, yo quiero mi rato para mí, ¿no? Pero fíjate que eso, Cristina, muchas veces es un tema de conflicto en las relaciones de pareja, porque hay muchas parejas o personas que tienen concebido de que si yo tengo pareja, mi pareja no se tiene por qué masturbar. Sí, sí. Se ve como algo, está mal visto. Sí. Y es todo lo contrario. Incluso eso va a favorecer a las relaciones luego íntimas entre nosotros. Claro, hasta incluso cuando hay desequilibrio en la forma de desear. Hay muchas parejas que vienen con problemas de deseo. El problema de deseo siempre es de ella, ¿vale? O en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Ahí lo dejo. En la mayoría de las ocasiones. Cuando que tú lo que estás viendo no es un problema de deseo, es que hay dos personas que desean diferente, ¿no? Fíjate. O cuando el problema es de él, digamos, entre comillas, porque los hombres también pasan por procesos donde tienen mucho estrés, donde están con ansiedad, hombres que son muy corresponsables en su pareja, en los hijos que ya tienen, también les pesa la parte de crianza. Y no somos muchas veces muy conscientes de esto, ¿no? Siempre pensamos que los hombres están súper disponibles, que son como un 24 horas, que cuando yo quiera, ¿no? Y me apetezca, siempre va a decir que sí. Esa ansiedad sexual de que el hombre siempre es el que va a generar ese placer por los dos, ¿no? Exacto, ¿no? O yo no conozco mi cuerpo, pero voy a dejar mi placer en manos de estas personas. Y el otro pobre está diciendo, vale, tengo la responsabilidad de mi placer y del suyo. ¿Cómo empiezo? No tenemos manual, ¿no? Entonces, es como muy egoísta, primero cargar esa responsabilidad sobre una persona, porque si yo no conozco mi cuerpo, tiene que ser esta persona quien me explore y yo estar ahí, ¿no? Como a verla venir, cuando que en realidad, si yo soy conocedora de mi propio placer, yo le puedo decir, me gusta esto, me gusta lo otro, esto no, o esto no lo he explorado nunca, pero vamos a probar entre los dos, ¿no? Y luego, ¿qué tiene de malo? Si estamos viendo que hay un desequilibrio en ese deseo y que mi pareja desea más que yo, ¿qué hay de malo con que mi pareja, si tiene esos picos de deseo de manera más habitual que la mía, tenga momentos de autoerótica? ¿Dónde está el problema? Si en realidad puede ser una solución. Claro. Si estamos teniendo un desequilibrio, que mata que mi pareja se toque y disfrute a solas y también de su propio cuerpo. Exacto. Una solución sana realmente para los dos, para la pareja, para la familia y para la intimidad. De hecho, yo, por ejemplo, en mi experiencia profesional como matrona, atendiendo a muchas familias durante los distintos trimestres del embarazo, me doy cuenta que a veces cuando hablan de sexo y de deseo, cuando se quitan el pudor de poder sacar esa pregunta con la matrona en las consultas, ves la diferencia de los deseos y las necesidades de la pareja, depende del trimestre, inclusive a veces del género, es decir, no es lo mismo en hombres que en mujeres. Por ejemplo, yo lo que he visto con los años es que las mujeres en el primer trimestre como que anulan su deseo, o sea, su cuerpo, su mente, todo está tan enfocado en su obligación ahora que tienen de gestar a este bebé, inclusive esos miedos de las amenazas de aborto, de que no sangre, de que no manchen, de que no sé qué, que como que ellas aquí, un interruptor sexualmente hablando se les apaga y están a otras preocupaciones y a otras cosas. En cambio los hombres no, los hombres mira, ven el test de embarazo positivo y dicen, ay, qué bien, estamos embarazados, vamos a ser papás y mamás, es decir, pero a ti como mujer y como persona de deseo te ve como siempre. O sea, que yo realmente te sigo viendo cada noche cuando te metes en la ducha y te sigo deseando, independientemente de que ahora dice el test que estás embarazada, porque tu cuerpo no ha cambiado mucho.
En el segundo trimestre, que pasan como esos 3 meses en el que la mujer está más preocupada de una amenaza de aborto, de que todo vaya bien, de que no sé qué, las mujeres como que se relajan y aparece de nuevo, se enciende el interruptor del deseo, es decir, a veces multiplicado, como diciendo, es que llevo 3 meses como preocupándome de otra cosa y como todo va bien, dices tú, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo cambia y los hombres dicen, ahora ya no solo eres mi mujer, de decir, y la persona que yo siempre he deseado, es que ahora eres la madre de mis hijos. Y a veces es a ellos los que dan un paso atrás sexualmente hablando, como diciendo, ¡chao! Y ya no te ven solo como tu cuerpo de deseo, sino como el cuerpo poderoso de dar vida a sus progenitores. Es decir, y entonces, claro, a veces justo el deseo sexual cambia en hombres y en mujeres durante el embarazo por cómo nos ven y cómo nos observan y cómo nos desean. Y luego en el tercer trimestre, claro, el hombre ya está desesperado. Y el primer trimestre mi mujer no quería mucho, el segundo trimestre a mí me dio respeto, el tercer trimestre estoy que exploto. De decir, en cambio ya empiezan en nosotras a pesarnos esos cambios en el cuerpo. Y oye, ya de repente esta barriga pesa mucho, el bebé pesa mucho, tengo varices, tengo hemorroides, tengo estrías, o sea que físicamente, inclusive psicológicamente no me veo tan guapa, tan deseada, decir, y vuelve el conflicto de yo quiero, tú no quieres, yo quiero. Entonces dices tú, oye, ¿cómo manejamos todos esos cambios, esos miedos, esos tabús, de decir, inclusive esas necesidades que tenemos hombres y mujeres para seguir disfrutando de la erótica en pareja? Claro. Pues cuidando la intimidad, ¿no? Infravaloramos mucho los momentos de intimidad que no tienen que ver con la erótica, pero tienen todo que ver con la erótica. Entonces, una forma de seguir en conexión es, yo te veo que estás, lo que dices, porque es cierto, te sientes pesada, las cosas te van costando más, porque es verdad que ya tienes unos cambios en el cuerpo que son más evidentes, que te sientes mal, que empiezas a lo mejor a tener esa imagen pues más distorsionada de pues ahora ya no soy tan deseable, aunque tu pareja te mire y diga, Dios mío, pero si que estás radiante, yo te veo guapísima y te daba 80 vueltas si tú me dejaras, ¿no? Pero tú te percibes de una manera diferente. Al igual el papel de quien acompaña es, pues venga, te voy a dar un masajito en los pies que los tienes hinchados y tal, venga, relájate, y aquí en lo que vemos la película de turno o la serie con las que nos vamos a ir quedando drogas en el sofá antes de irnos a la cama, ¿no? Pues nos vamos a estar compartiendo un masaje, nos vamos a acariciar, nos vamos a decir de verdad qué necesidades tenemos. Hay otras formas de cuidarnos que hacen que esa intimidad no se pierda y donde seguimos teniendo contacto en el piel con piel, que al final también es importante. Luego lo vamos a compartir con nuestro bebé. Entonces, sí, vamos interiorizando cada vez más que ese contacto piel con piel con el bebé es como muy importante, ¿no? Para el bebé, para nosotros, para el vínculo, pero nos olvidamos de que nosotros también compartimos piel cuando tenemos pareja. Entonces, esos masajitos, las caricias, el seguir juntándonos, ¿no? Entre nosotros, claro. Aunque no sea para un contacto erótico, pero sí para la intimidad. El decir, venga, pues nos vamos a hacer una cita. No tenemos por qué salir fuera si estás cansada y te sientes pesada, pero vamos a estar en casa, lo vamos a apagar todo, vamos a poner música, no va a haber tele, no va a haber móviles, vamos a preparar, aunque sea algo de picotear, no tienen que ser grandes cosas, pero vamos a estar tú y yo hablando de nosotros, de nuestro día, sin interrupciones, compartiendo el ratito. Y si hay hijos o hay hijas ya mayores, vamos a incluirlos en el proceso si nos apetece. O si no, al igual es el momento de tirar de abuelos o de tíos y de tías y decir, un ratito, una noche, cada X o en el fin de semana, ¿sabes? Para poder nosotros también tener esa intimidad. Conectar. Exacto, conectar y tener nuestro ratito donde no somos padres y madres, sino donde seguimos siendo nosotros. Y nosotros dos. Yo creo que eso al final a lo mejor es lo que más complica la erótica en el posparto, ¿no? Y en el proceso de crianza, es decir, en qué momento y cómo podemos volver a recuperar esos momentos, inclusive ese desnudo, ese piel con piel, aunque no sea para intimar coitalmente hablando, simplemente para sentirnos y para estar, es decir, cómo buscamos ese momento en el posparto y en la crianza, donde los hijos siempre están por ahí revoloteando. Yo siempre digo que es como más fácil recuperar la erótica de decir, y los momentos de intimidad cuando los niños son bebés, o sea, están acostados en la cuna o en la cama o en el carrito, tú estás en otra habitación y ellos te llaman y tú ya vas y los coges y los levantas,
a cuando ya empiezan a caminar y a corrotear, que dices tú, madre mía, ¿qué hago? ¿Pongo un gancho en la puerta? ¿Le pongo una campanita o un láser a la puerta de ellos para cuando vayan a salir de su habitación suene un pipi, pipi, y entonces tú digas, es decir, ¿cómo gestionamos ese posparto en el que tenemos niños? Y dices tú, oye, yo no quiero que solo sea coitocentrista, yo quiero volver a disfrutar de los momentos de cercanía, de placer, de acompañamiento, y no corre que te pillo, pillo que te corre, pero claro, que con 3 niños rondando por la casa, ¿cómo lo hacemos? Con mucha creatividad, amiga. Sí. Sí, es verdad que es un reto, ¿sabes? Además, especialmente cuando hay más, tienes que esperar momentos. ¿Qué pasa? Que por lo general, cuando ya es por la noche, estamos todo el mundo destrozado. Tú dices, ellos duermen, yo duermo, ¿qué me estás contando, no? Claro. Si es el momento donde puedo descansar porque hay silencio y está todo el mundo dormido, ¿no? Al final hay que ir buscando esos puntos de encuentro y de inflexión, o cuando están en otro tipo de actividades, que es cuando nosotras podemos hacer vida con nuestras parejas, el ir buscando diferentes momentos. Por ejemplo, claro, cuando son bebés todavía es complejo, pero cuando empezamos a dar más autonomía en la ducha, ¿qué niño, qué niña termina rápido en la ducha? Si se regodean, ¿sabes? Oye, ponemos un poquito de atención, no sea que la criatura se los resbale, pero en realidad son momentos donde nosotros nos podemos juntar. O si tengo a la mayor, que a lo mejor ya tiene 9, 10 añillos, ya se va echando su duchilla sola, la más bebé está durmiendo, aprovecho, nos juntamos, con cuidado, ¿no? Con ese reojillo, pero aprovechamos momentos donde podamos estar un poco más a nuestro aire. Y no dejar de perder la intimidad de tocarnos, de cogernos de la mano, de besarnos, que muchas veces perdemos esta historia de los besos, ¿no? Nos acostumbramos, me doy un pico cuando voy a salir, doy un pico cuando vuelvo, le doy un beso a los niños y a las niñas antes de dormir, nos acostumbramos a ese tipo de dinámicas para seguir teniendo contacto físico. Exacto. Pero nos olvidamos de besarnos con lengua. O sea, toda la cantidad de cosas que activa en el cuerpo y en el cerebro un beso con lengua es espectacular. Y lo dejamos, es como una práctica denostada a la adolescencia, ¿no? Sí. Ay, sí, los adolescentes que se besuquean durante un montón de tiempo, llegan con los labios reventados de comerse la boca porque no pueden hacer otra cosa. Cuando tú dices, Dios mío, pero sí es una maravilla, ¿no? Igual que el petting, que esta práctica de rozarnos el cuerpo con ropa. Eso es muy adolescente, ¿no? Y lo dejamos ahí en la adolescencia cuando dices, mira, echa una miradita para atrás y acuérdate cuando te sobeteabas, ¿sabes? Lo placentero que era, y ya no lo hacemos. Sí. Porque de repente en la vida adulta, si no hay un coito con una penetración, está todo el mundo en pelotas, es que tenemos que ser adultos, tenemos que ser adultos. Efectivamente. Y tú dices, chica, pues lo que nos estamos perdiendo por el camino, por denostar prácticas, sí, o dejarlas como en un segundo plano, ¿no? O como cuando hablamos de las caricias, de la masturbación compartida, de un montón de cosas como preliminares. Uh-huh. Perdona, mucha gente comería de esos preliminares. O sea, porque son una parte muy placentera. ¿Por qué lo dejamos como si fuese una práctica sin importancia que es para calentar motores? Es que a lo mejor eso para mí tiene más valor, ¿no? Que nos peguemos un sobeteo y un refrotarnos todos el cuerpo sin haber penetración y me voy, que parece que me he quitado 15 años de encima, ¿no? Con la piel luminosa y radiante. De hecho, ¿cuántos orgasmos y cuántas eyaculaciones hay solo con los pre? Sí. Así que dices tú, mira, lo otro es que para mañana, ¿oíste? Porque aquí nos hemos quedado todos más a gusto con arbusto. Efectivamente, ¿no? Que es como cosas que vamos dejando fuera y que en realidad nos sirven a tener otro tipo de erótica que no necesita tanta preparación cuando tenemos más hijos y más hijas en casa. Creo que muchos seguidores están cogiendo un bloc de notas ahora mismo y ojalá, todo. Ojalá. Sino que lo hagan. Porque al final también es complejo, ¿no? Sobre todo lo que decían ustedes, el recuperar la erótica en el posparto. Cristina, llega el parto. ¿Qué hacemos después? ¿Qué pasa después? A ver, primero tenemos unos tiempos que respetar, ¿vale? Que hay mucha gente que parece que esto todavía le cuesta. Cuarentena. Mira, cariño, 40 días pasan, pero volando. O sea, pasan tantas cosas en esos 40 días que yo no creo que la cabeza te dé como para mucho más, ¿no?
Que estás como el palo de un churrero. Cariño, tu autoerótica para ti. O sea, ¿no? Vamos a tener conciencia de esto. Pero en no meter prisa a la otra persona, el no presionar y en empezar con otro tipo de cosas, que es lo que hablábamos antes. Después de un parto, muchas veces, o sea, hay una vivencia que es muy común en las mujeres, que es la parte del clítoris. No siento el clítoris, ¿no? De repente digo, jolín, parece que me he roto algo o me hicieron algo, o sea, esto no puede ser, algo pasó en mi parto que nadie me dijo nada y resulta que yo ahora tengo un clítoris aquí que parece que te pega porque no funciona, o por lo menos su función no la cumple, está como anestesiado, yo me acaricio y no hay manera, mi pareja me estimula y tampoco, ¿no? Y no tenemos en cuenta que también lleva una recuperación. Claro. Que es un órgano, exacto, que a nivel externo es muy pequeñito, dependiendo de cada cuerpo diferente, algunos son como una especie de botoncito, ¿no? Más recogiditos, otros son más alargados, otros, cada uno con su forma, igual que cada vulva es distinta y cada cuerpo es distinto, ¿no? Pero por dentro es un cuerpo cavernoso, mucho más grande, ¿no? De lo que vemos en la realidad. Entonces, oye, toda esa parte también necesita recuperación. Luego, tenemos un montón de profesionales a las que podemos ir a consultarles. A nivel físico, pues mi matrona tiene que ser mi primer referente, porque es quien me está cuidando en mi posparto. Yo voy a mi matrona, oye, Chasi, me está pasando esto. Mira, tranquila, tu cuerpo se va a ir recuperando, ¿no? Hay unas terminaciones nerviosas, todo esto se rompe y tiene que pasar una fase de recuperación durante unos meses, no te preocupes, vas a volver a recuperar tu tacto, tus sensaciones, tienes que darle tiempo, necesita tiempo. Oye, pues vamos a valorar, mira, a lo mejor has pensado en ir a una fisioterapeuta de suelo pélvico para que valore cómo estás, para que te ayude, porque eso también va a contribuir a tu placer. Tenemos que volver a trabajar el suelo pélvico. Entonces todo es, ¿cómo está tu cabecita? ¿Cuántas cosas tienes alrededor? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Tienes muchos mitos? Porque a lo mejor necesitas otros profesionales que también te acompañen. Justo, Cristina, tuve un paciente hombre que su mujer dio a luz hacía muy poquito y me decía, estoy convencido de que mi mujer me engaña. Y digo, bueno, venga, vamos a ver por qué. Que durante el embarazo casi no hicimos nada. Y es que después del embarazo, que mira que ya el chiquillo tiene 8 meses, es que ni me toca, estoy convencidísimo, ¿no? Y le tuve que explicar pues precisamente lo que tú explicas, que al final el cuerpo cambia y que su parte un poquito es también no solo tener esa conciencia, sino también esa empatía de la situación. Y que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando no hemos trabajado mucho nuestra intimidad en pareja y mi contacto con mi pareja a nivel físico es única y exclusivamente cuando deseo tener una relación sexual, no te voy a tocar, porque el tocarte implica que te estoy mandando la señal, porque claro, no tenemos intimidad. De que quieres mojo. Exacto. Y yo no quiero mojo que se me repite ahora. Total, como Victoria Beckham, ¿no? El ajo. Pues estamos igual, se me repite el ajo, ¿no? Es como una historia que, por supuesto, si yo estoy acostumbrada a tener intimidad con mi pareja y donde que yo te haga una caricia, que te bese, no significa que te estoy buscando eróticamente. Ahí no hay problema, yo me voy a acercar a ti, tú te vas a acercar a mí, nos vamos a acariciar, nos vamos a cuidar, nos vamos a abrazar, vamos a compartir. Los pijamas, chiquillas, los pijamas están sobrevalorados. Hay que dormir en pelotas, que vivimos en Canarias. Eso también nos permite a que cuando nos abrazamos en la cama, cuando nos hacen este horror de calores, ¿no? Que lo que estamos es buscando, de Dios mío, ojalá me hubiera comprado una cama de 2 metros, ¿no? Para que corriese más el aire. Pero cuando nos permite tener ese contacto, estamos teniendo ese roce con la piel, eso es intimidad. ¿Qué pasa? Si yo no tengo estas cosas trabajadas en pareja, que absolutamente nunca es tarde, y a lo mejor esta es una buena oportunidad y un buen momento para empezar a trabajar esa intimidad, yo no quiero darle señales a mi pareja de que lo estoy buscando eróticamente, porque no me siento preparada, porque me da miedo que me duela, tengo mucho miedo al dolor, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que si las vamos compartiendo, a lo mejor desde el último trimestre de embarazo, las últimas semanas, donde tengo que hacerme un masaje perineal, ¿lo estoy diciendo bien, señora matrona? Sí, señora. Perineal. Sí, que yo siempre invito a las parejas a que sean ellos y ellas las que hagan el masaje perineal, de forma muy graciosa y de humor, claro. Pero les digo,
usted primero se comporta como un señor doctor médico. O sea, usted eso no lo ve como algo sexual, sino como una parte anatómica que hay que cuidar, Claro. que mimar, que hacer el masajito y tal. Y a lo mejor, después de que usted termine el trabajo, por hacerlo bien, le llega al final feliz. A lo mejor, pero a veces sí, a veces no. Entonces, es un poco también que ellos entiendan que esa parte anatómica está ahí, pero a veces se puede tocar de forma erótica y a veces no. Claro. Porque, claro, no entienden a veces que el cuerpo es súper grande y no solo un coito. Y a los hombres siempre y a las parejas se los recuerdo, sobre todo a las parejas heterosexuales. Les digo, oye, cada proceso vital de las mujeres es una nueva oportunidad para recordarnos que la erótica es mucho más y el cuerpo es enorme y no solo esa entrada de la vagina. Es decir, Claro. lo vivimos y lo disfrutamos de adolescentes cuando no podemos quitarnos la ropa en todos sitios, pero sí que tenemos ese fuego interior que apagamos con besos, con abrazos, con caricias. Es decir, lo disfrutamos cuando empezamos a tener las relaciones íntimas, que siempre vamos a un sex shop, a un súper, a buscar una plumita, una cremita para el masajito, un aceite. Decir, pues en el posparto, inclusive en la menopausia, que hay momentos en los que la vagina está apagada o fuera de cobertura en este momento, es decir, la vida nos vuelve a dar otra oportunidad como pareja a disfrutar, a experimentarnos y a tocarnos. O sea, que no te cierres a que ahora mismo no se puede hacer nada porque la puerta de la vagina está cerrada. Sigue Claro. disfrutando el resto del cuerpo. Exacto, es que ese es el mensaje, yo creo, en general, ¿no? Que el decir, pues intenta acompañar y darle la tranquilidad, ¿no? En este caso de hombre, pareja hombre en un contexto de pareja hetero, de oye, que no pasa nada, que yo no estoy buscando un coito. Solo quiero un beso de tornillo de eso que me Exacto, encanta. quiero comerte la boca, que hace tiempo que no, o sea, quiero tocarte, quiero sentir tu cuerpo, y a lo mejor eso implica eso, que nos abrazamos desnudos, que nos acariciamos, para ir poco a poco y que tú también empieces a bajar esa ansiedad de anticipación que te está generando el pensar que si hay un coito me va a doler, lo voy a pasar mal, ¿no? Pues vamos a buscar lo que está diciendo Chasi, pues oye, a lo mejor necesito un lubricante para yo ir más segura, solo para empezar a tocarnos y para yo ver que en esa estimulación donde nos acariciamos y entran caricias en los genitales, solo con caricias mi vulva va respondiendo, mi vagina también se va lubricando y esto también es una ayuda, ¿vale? Y ayudamos a la hidratación en general y demás. ¿Cuándo dirías tú, Cristina, que hay que tener en cuenta qué señales, ¿no? O qué situaciones de decir, oye, hay que acudir a un profesional? Cuando yo no me estoy sintiendo segura, si ya desde el momento en el que yo estoy teniendo miedos a saber cómo volver, a lo mejor tengo que buscar que si ya desde la parte médica, desde mi acompañamiento médico me están diciendo que físicamente yo estoy bien, ¿no? A lo mejor si es mi cabeza la que no acompaña, es donde tengo que buscar esa ayuda, ese acompañamiento, de venga, alguien que me acompañe con mi pareja a ir poco a poco, a ir recuperando esos espacios de intimidad que también son importantes, para que no se deteriore tampoco mi pareja y para yo no dejar de sentirme mujer, Claro. porque hay un periodo de sentirte perdida durante tanto tiempo, porque estás un montón de meses atendiendo las necesidades básicas de otra persona que es que te necesita para sobrevivir. Y ahí hay como una pérdida de identidad muy grande, ¿no? Ujú. También para nosotras, donde tienes que volver otra vez a encontrar tu espacio y decir, oye, que no solo soy la madre de, Exacto. sino que yo tengo una identidad que ya tenía antes, donde habrá cosas que se sigan correspondiendo, ¿no? Mi parte profesional, mi parte con mis amigas, con el papel o los roles que cumplo en cada sitio, y luego va a haber otro que tengo que explorar de nuevo, ¿no? Donde entran pues las parejas que comentaba Chasi también antes, de decir, es que hay hombres que lo llevan súper bien y que siguen siendo, pues, que siguen viendo a sus mujeres como mujeres, ¿no? Que desean, que les gustan, a las que aman y con las que quieren seguir compartiendo su vida. Y hay otros hombres que es como, espérate, cuidado, ¿no? Que es que ahora hay dos roles diferenciados, que es que está mi mujer por un lado, pero que también es madre, y es como que yo estoy invadiendo algo, ¿no? O parece que profanando casi, ¿no? Que es mi mujer en su rol de madre, y cómo me ubico yo. Esas personas también necesitan acompañamiento y decir, oye, ¿no? Que también sigue siendo una mujer. O incluso el caso que se me ha dado en algún paciente también de cómo el cuerpo de mi mujer ha cambiado después del parto, ya no me atrae. También puede pasar, o tú misma, ¿sabes?
Y es como, bueno, pues vamos a ver cómo se encaja esto. Porque si hay un problema de falta de deseo hacia la imagen, hay cositas que trabajar. Primero, porque tu imagen a lo largo de los años también va a cambiar o ha ido cambiando. Claro. Y tu mujer ha aprendido a seguir deseándote por otro tipo de cuestiones, ¿no? Si para ti un físico pesa mucho, al igual tenemos cositas que trabajar en tu cabeza. Más profundamente. Exacto. Efectivamente, ¿no? Y ahí es donde entra ese tipo de acompañamiento también que es psicológico. Y el decir, oye, si sigues siendo la misma persona, si te sigue atrayendo las mismas cuestiones, ¿no? A otro nivel, si tú sigues conectando con esa persona, o cosas que tengan que arreglar ellos entre pareja, sin que eso afecte a la autoestima de quien ya no se siente deseada por esta cuestión. Que no es lo mismo que mi cabeza me juegue una mala pasada porque yo tenga que ubicarme en mi nuevo cuerpo, ¿no? En que ahora mis caderas son más anchas y yo a lo mejor antes tenía una cinturita que no veas y después de parir, pues, oye, mi cuerpo se ha ensanchado, es diferente y me tengo que ubicar en una nueva realidad donde hay algo que nos han vendido que se puede recuperar, pero que no es verdad, o que para hacerlo hace falta mucho esfuerzo, que a lo mejor las diosas terrenales no siempre tenemos, ¿vale? No tenemos un chef en casa, no tenemos acceso a un superentrenador personal que me va a ayudar, ni tengo un montón de ayuda a mi disposición para cuidar de mi bebé, o un montón de recursos, ¿no? Que esto también nos los han vendido en esta era de redes sociales, de influencers, de mujeres que las ves tú que dices, se acaba de parir, ¿cómo está así? ¿No? Tiene acceso a un montón de cosas que nosotras, por norma general, no tenemos en nuestra realidad. Entonces las comparaciones son súper duras. Y creo que ahí los hombres también... Cristina, para terminar, ¿qué mensaje final le darías a esas mujeres, futuras mamás o mamis, ¿no? Ya sea hace poquito tiempo, un poquito para cuidar este rol tanto de mami como de mujer que no se tiene que perder? Primero, que lo están haciendo lo mejor que pueden o saben con lo que tienen. Creo que esto es muy importante, ¿no? Creo que es un momento de fustigarse mucho, entonces decir, cariño, mira, el látigo para cuando te apetezca, ¿vale? El látigo para tu erótica cuando te apetezca, pero no para fustigarte tú. Lo estás haciendo muy bien con lo que tienes, con lo que sabes y con las herramientas que tienes a tu disposición, que creo que hay mucho machaque, y luego con que de todo se va a salir, todo va a cambiar. O sea, este momento donde estás cansada, donde no te ves bien, donde no tienes tiempo para cuidarte o arreglarte como antes lo podías hacer, va a pasar. O sea, esto va a pasar. Vas a volver a dormir, vas a volver a ser una persona funcional, vas a recuperar tu memoria, te vas a reconocer en otro cuerpo que también va a estar bien, ¿vale? Que no pasa nada, que todo esto va a pasar y que sigues teniendo tu esencia y eres tú y sigues siendo un ser que siente, que tiene derecho al goce y al disfrute y al placer, a compartirlo y a guardártelo para ti, para tus momentos de privacidad y de soledad y de disfrute. Ese sería el mensaje que me gustaría que se llevasen, que seguimos siendo, más allá de madres y de mujeres en un puerperio que es terrible, que aprendamos a seguir queriéndonos y que estamos ahí, que vamos a reaparecer de una manera diferente, que nunca va a ser igual, pero que va a ser nuestra esencia y que va a estar genial. Y también que aprendan a pedir ayuda. Muchas veces nos metemos en esta movida de autosuficiencia porque somos generación de mujeres que tenemos que ser buenas profesionales, cuando decidimos ser madres tenemos que ser supermadres, ¿no? Y tenemos un montón de bombardeo. Aprendamos a pedir ayuda. Esto es un post-it que tengo yo también pegado en diferentes sitios, ¿no? Que son mensajes que nos ayuden. Yo me gustaría que se quedasen mucho con eso. Creo que es muy importante eso, que durante el posparto y durante los primeros años de crianza, que una se siente un poco perdida y la pareja se pierde y a veces la erótica se pierde o se va de vacaciones, tengamos en cuenta esa frase que decía mi compañera matroficio Choni, que siempre dice que no es lo mismo estar puérpera perdida, que es lo que toca, que ser puérpera y estar perdida. Es decir, si en algún momento eres puérpera y estás perdida, no dudes en contar con profesionales como Cristina Izquierdo, sexóloga, como Naira León, psicóloga, o como una compañera experta en suelo pélvico, o tal vez con las matronas, que siempre estamos ahí acompañando a las mujeres en todo su proceso vital.
Gracias, sonrojada, por siempre sacarnos los colores y seguir hablando de erótica en cualquier momento vital de las mujeres. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Oye, y sobre todo, que vaya bien lo que te queda de ese embarazo tan bonito y que tu parto y posparto sea fabuloso. Y si no las tengo a ustedes. Claro que sí. Para acompañarme. Esto es así. In love. Recuerda seguirnos, darle me gusta a este vídeo y comentarnos tu experiencia, que ahí estaremos para leer y escucharte. Nos vemos en el próximo episodio.